Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy el Señor nos permite una edición más de nuestro programa Diálogo de Fe y Salvación, siempre con el deseo de poder dialogar desde una perspectiva bíblica, hermano Eddie. Así es. Temas sin lugar a dudas trascendentales en la sociedad contemporánea, hermano Eddie. Así es, ¿Cómo hermano está usted? Carlitos. Bienvenido, hermano Eddie. Contento de poder estar una vez más aquí con usted. Y pues para un Todos diálogo más. hermanos y amigos, hermano Eddie. Exacto. Aquí nos acompaña Por hermano cierto, Julito y también hermano David. Así es, por que cierto, está ahí. hermano Eddie, tuvimos varios reportes esta semana. Ajá. Un saludo especial a todos los hermanos que nos ven. Exacto, hermanos, amigos y cualquier otra persona que esté por ahí. Tal vez no nos ha dicho nada, ¿verdad? Pero nos ve. Amén. Para nosotros es un privilegio que usted vea o escuche el programa, y pues por eso estamos hoy aquí con ganas otra vez de iniciar un diálogo más, hermano Carlitos. Los hermanos de la Iglesia Bautista Central, hermano. Así es. Hay varios pendientes también. Así es. Dios les bendiga. Muy bien, estamos en nuestra serie, como ya bien ustedes saben, Secretos de la Casa. Creo Así que ha es. sido una serie la cual nos ha llevado a poder dialogar algunos detalles o aspectos, ¿no, hermano? De la vida, no solo de la vida cristiana, sino de la vida en sí del humano, los cuales son demasiado poco, ¿no? Sensibles. Que se hablan en el ambiente. Temas sensibles o Exactamente, creo que ha sido de mucha bendición cada una de estas temáticas. Y no está de más decir, el programa anterior iniciamos ya la recta final, hermano, de nuestra Así serie, es. Secretos de la Casa, y comenzamos con el tema pastoral del homosexual. Así es. Hablamos un poco, hermano, de acerca de los factores que llevan a veces a esas decisiones, ¿no? O lo que en realidad esto es, hermano Eddie. Comprensión y entendimiento de... Entender, siempre mencionamos gracia y verdad siempre. Que Así es. Creo que son dos términos que los vamos a utilizar demasiado en ese tema, hermano Así Eddie. es. Y hablamos acerca de eso, de colocar la situación en donde merece. Exacto. ¿Sí? Entonces creo que eso es importante. Hoy vamos a hablar de un aspecto, de un tópico importante que tiene que ver siempre en la pastoral del homosexual, pero vamos a hablar de la prevención, hermano Eddie. Así es. De Prevención. la prevención. Y hay un término, creo que va a gobernar hoy nuestra mente, el cual siempre lo hemos escuchado: es mejor prevenir que lamentar. curar. O que lamentar. Pero vamos a decir, es mejor prevenir que curar. Así es. Entonces, hay factores, hermano Eddie, que pueden llevar a comportamientos homosexuales a los niños. Así es. Pero es importante que nosotros tengamos el suficiente carácter y sabiduría para poder tratarlos. Exacto. Esto implica que desde el inicio nosotros, los padres de familia, ¿no? Tienen un gran papel, un enorme papel. Ese papel de padres en la crianza es crucial, ¿no? Porque ahí sí que cuando uno estudia, hermano Carlitos, los factores de riesgo, podríamos decir que lleva a una persona a tener una identidad sexual o un entendimiento con esta comunidad LGTB o como le quieran llamar. Uno se da cuenta que muchas veces es también por descuidos, ¿no? Por descuidos, por no ponerle atención a los niños o niñas en periodos específicos de su vida. Entonces se requiere que los papás, y peor en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, con Más todo aún. a la mano, con todo a un clic de distancia. Juan Varela menciona también la influencia de los poderosos medios de comunicación. Big Tech. Exacto, los medios masivos. No estamos hablando de una radio, de un periódico nacional aquí en Guatemala. Estamos hablando de los grandes consorcios, hermano Carlitos, de las grandes compañías que se encargan de difundir ahí sí que una decisión para difundir en un montón de canales de información una información que va contra la palabra, que es no ética y no moral. Y hermano Eddie, tenemos que decirlo también que la Big Tech, como sabemos llamarle a todos estos monstruos tecnológicos,
están totalmente rendidos a la agenda globalista. Exacto. O sea, están totalmente rendidos, y un término el cual para muchos es un poco ridículo, hermanos, y tengo que decirlo, tengo que decirlo. Hay mucha gente que dice, no, ustedes ya van a hablar de través de eso. Todos lo ven con ojos de agenda globalista. Es que es la realidad, hermano Eddie. Ajá. Es una realidad, es una agenda la cual está gobernando, y el objetivo tiene en nuestra niñez el poder lanzar esos mensajes ya no subliminales, sino directos a la mente de nuestros hijos. No escondidos, hoy están a la luz del día. Exactamente, pero con este sabio refrán que hemos dicho, sí, es mejor prevenir que curar. Vamos a trabajar hoy, hermano Eddie, o vamos a dialogar hoy los factores de riesgo, sí, que pueden venir en cuanto a la identidad de los niños, la identidad de los jóvenes, hermano Eddie, de nuestros hijos. Así es. Con relación a la homosexualidad, ¿sí? Y vamos a entrar en esta parte donde abordaremos la pastoral preventiva. Así es. Y vamos a ver de algunos factores que son importantes para prevenir este tipo de prácticas, hermano, este tipo de pecado, vamos a decirlo así, hermano. Así es. ¿Cómo se llama? Ya lo llamamos por su nombre, ¿no? Desde la vez pasada. Entonces, es lo que vamos a estar estudiando hoy. Pero antes, hoy tenemos siempre a otro invitado, hermano. Así es. Se quedó del programa anterior aquí con nosotros, el grupo Rescate. Así es, Rescate. Y hoy con un canto que se llama El Veneno. El Veneno. Buen canto. Buena letra. Pongan atención, el nombre está un poco curioso, ¿va? Así es. Sí, así que con nosotros, Rescate, Veneno. Es una pulseada que dura una vida, es una batalla nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está afuera, el mal es mi carne y eso me envenena. Aguijón la carne, esa es mi condena, y no para ese veneno, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto, y esto resbala sin frenos. Basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto, tu perdón, tu perdón. El bien que deseo me cuesta lograrlo. El mal que no quiero viene sin llamarlo. Uno siempre cree que el mal está afuera, el mal es mi carne, esa es mi condena. Aguijón la carne y le doy pelea, y no para ese veneno, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto, y esto resbala sin frenos. Basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto, tu perdón.
Bien. Después de este canto estamos de vuelta, mis hermanos, y listo, hermano Eddie. Así es. Vamos con la palabra. Hay un Hoy pasaje sí. bíblico importante hoy. Así y es. hay que picarle un poquito porque si no, nos quedamos, hermano Eddie, a medias Sin otra tiempo. vez. Exacto. Bien, estamos hoy leyendo en Deuteronomio capítulo 6, un capítulo que lo hemos leído muchísimas veces Muchísimo. aquí en el programa, pero creo que Clave, tiene, hermano Eddie. exacto, Creo es que es clave clave. y tiene especial trascendencia para ver el tema de la pastoral preventiva, como ya usted lo dijo, que vamos a ver hoy. Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Interesante, hermano Eddie. Yo creo, hermano Eddie, que este es como el fondo. Impresionante esa lectura. Sí, yo creo que es como el fondo, como la base principal de todo. Exacto. Entendiendo el contexto del pasaje es maravilloso, hermano Eddie. El pueblo de Israel, pues, listo para pasar a la tierra prometida. Una tierra llena de paganismo, gentiles que no conocían al Señor. Así es. Eran con sus dioses paganos, hermano Eddie, prácticas paganas. depravadas. Así es. O sea, usted no se imagina qué tipo, y el pueblo iba a llegar ahí, se iba a relacionar con ellos. Abominación a Jehová, ¿no? Exactamente. Entonces el Señor viene y en términos generales, hermano Eddie, la clave que da es que ante cualquier tipo de ataque directo, cultural, social, la base principal es conocer a Dios. Exacto. Conocer a Dios. El conocimiento. Pero el problema radica hoy en día, queridos hermanos, y tal vez no me quisiera adelantar, hermano Eddie, al consejo pastoral de hoy, ¿verdad? Pero ese es el gran problema hoy, hermano Eddie, que Exacto. tenemos una superficialidad del conocimiento bíblico. Exacto. Sí, yo pienso que algunos escritores son un poco drásticos, ¿no? En cuanto a eso. Escuché a un escritor que le llama embrutecimiento César Vidal, Manzanares, dice teológico, eso. embrutecimiento bíblico, ¿verdad? Exacto. Porque no hay un conocimiento bíblico. O sea, en estos días también leía una frase que decía: el redil no quiere ser redil. O sea, la oveja no quiere ser oveja. Y eso. O sea, y qué grueso es pensar en esto de verdad. Y es que al relacionarlo con el pasaje que tenemos hoy, a mí me llama mucho la atención este pasaje, y ahorita estaba viendo ahí el pasaje y me doy cuenta el fruto de la obediencia, ¿no? El fruto de la obediencia del pueblo de Dios. Él les dice, está en el versículo 3: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Está hablando de los mandamientos, ¿verdad? Pero dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. O sea, está bien. Iban a una tierra que fluía leche y miel. O sea, iban a una tierra que era impresionante, ¿no? Para ellos en temas de producción y de donde iban a vivir. Y a la par de donde venían, pastor, del desierto. Exacto. Venían del desierto y iban a una tierra fértil, fértilmente hablando, o sea, otro nivel, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no basta con eso, o sea, aunque aquella tierra fluía leche y miel, si no obedecían los mandamientos, no les iba a ir bien. Exactamente. Sí. Ahora, hermano Eddie, entonces, ¿por qué mencionar esto? Porque consideramos, hermanos, que es importante que en nuestra familia entendamos esta parte. Recuerde que la primera escuela no es la escuela primaria fulano de tal. La primera escuela es la casa.
y todos estos problemas sociales que se están dando y estas distorsiones mentales, hermano Eddie, y emocionales, el principal factor por el que se da es por el descuido que existe en las casas. Amén. Así es. Por el descuido que existe en los padres de familia, número 1. Número 2, hermano Eddie, también tenemos que decirlo en este asunto de prevención, que es importantísimo. Es fundamental que el liderazgo de hoy esté capacitado, hermano Eddie, a la medida de las demandas de la sociedad. Exacto. Sí. Repito. Y ojo con eso. Es importante que el liderazgo eclesial de hoy esté capacitado a la medida de las demandas de la sociedad contemporánea, hermano Eddie. Así es. ¿Sí? No es posible. Y sabe, viendo datos, hermano Eddie, de seminarios, muy pocos pastores o líderes cristianos hoy en día quieren capacitarse al respecto. Y es necesario, hermano Eddie. Claro que sí. Es necesario, ¿sí? A veces lo que algunos dicen, ¿verdad? Hay que exorcizarse, hay que sacar el demonio que tiene adentro, dicen algunos, ¿verdad? Con relación a algún patojo que está comenzando a tener, lo que vamos a ver ahorita. Una inclinación. Alguna inclinación. Y que es importante usar la terminología correcta, hermano Eddie. Exacto. Que posiblemente él todavía no es homosexual. Exacto. Y hay que entender esa parte, ¿verdad, hermano Eddie? Así es. Sino que hay que entender que al principio son primeras inclinaciones las cuales se pueden corregir, hermano Eddie. Algún tipo de conducta o comportamiento que se esté dando que vaya a querer en un futuro inclinar la balanza hacia ese lado, ¿no? Exactamente. Pero no quiere decir que ya sea. Entonces ahí es donde toma especial importancia el tema de hoy, porque vamos a hablar de prevención, o sea, cómo detectar esos síntomas, cómo ver esas cosas. Voy a decir algo un poco feíto, hermano Eddie. Ajá. ¿Me da permiso usted? Con su permiso, dijo para que va. Mire qué interesante. Al observar lo que la Biblia dice con relación a la naturaleza pecaminosa del hombre, ajá, y su deseo ardiente de que el hombre en su pecado ama desobedecer a Dios. Exacto. Quiere hacerlo. Se siente bien. El corazón del hombre es malo. O sea, la inclinación natural del hombre es hacia el pecado. Puede ser, hermano Eddie, entonces que podamos decir que cualquier jovencito, niño o niña en nuestra sociedad puede tener esa tendencia. Exacto. Cualquiera. Mire qué interesante, queridos hermanos. Incluso yendo a la iglesia. ¿Me entiende? Exacto. Entonces es algo que nadie podemos escapar de ello. ¿Sí? ¿Y por qué nos enfocamos mucho en la niñez? Porque consideramos la etapa clave, hermano Eddie, para poder adoptar este tipo de prácticas. Exacto. Entonces, hermano Eddie, hablando un poquito acerca de eso, ¿sí? Los términos adecuados a utilizar, pudiésemos mencionar algunos, hermano Eddie. Así es, hermano Carlitos. Tal vez en nuestro acercamiento pienso que por ahí empieza una educación o lo hemos dicho siempre en educación sexual, y esto también tiene que ver mucho con eso. Sí, ¿qué pasa cuando vemos este tipo de inclinaciones en un niño o en una niña? Entonces muchas veces nos referimos a eso con la terminología incorrecta, ¿no? Sí. Y muchas veces eso también conlleva ¿cómo le diría? Lo tenía en la mente la palabra. Hacer sentir mal a la niña o al niño con las palabras que podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, si se ve un niño de manera, este nació gay. Exacto. O si no, y hay que decirlo, pues yo sé que estamos en un ambiente pues que es un poco de respeto, ¿no? Pero creo que es necesario ir también al vocabulario para que la gente nos comprenda y saben que es una realidad. O ven una niña con tendencia varonil, esta es marimacha. Sí, hay términos, por ejemplo, afeminado, amujerado, amanerado, y varias terminología que no es la terminología correcta, no son las palabras correctas. Conectando a la clase anterior, hermano Eddie, conectando a la clase anterior, es importante que entendamos, ¿sí? Que no podemos ir a ese extremo, hermano Eddie. Exacto. De ofender, decir, golpear a la criatura. Recordemos lo que usted acaba de decir hace un momento, hermano Carlitos. Aquí es donde es importante que nos capacitemos. Y nuestra capacitación debería de empezar por ahí, por entender esto y referirnos a ello con la terminología, con las palabras correctas. Entonces, los términos adecuados a utilizar y que preceden a una identidad homosexual serían los siguientes. Primero, confusión de género.
O sea, hay un niño, una niña que tiene confusión de género, ¿no? Y que tal vez, perdón, pastor, Ajá. perdón que me interrumpa, pero creo que es bueno decirlo. Y que hay que entender que esa confusión de género no es por aspectos naturales. Exacto. Ojo, familia. Más adelante vamos a explicar eso, los factores de riesgo. Exacto. Ojo, familia, no es que nazcan. No es que Dios lo hizo así. No, por favor. Hay factores en la crianza del niño o niña que llevan a comenzar a tener esta distorsión. Exacto. Por eso estamos hablando de prevención, hermanos. Así ¿Sí? es. Prevención. Perdón, pastor, por También favor. está desviación de género. Exacto. Y uno de los más conocidos, creo yo, que es trastorno de identidad de género o atracción al mismo sexo, ¿no? Que son palabras correctas para referirnos, y más aún, o sea, cuando estamos hablando en un ambiente eclesial, no un ambiente de iglesia. Nosotros deberíamos de saber manejar esta tendencia, este tipo de palabras, este lenguaje, porque no sabemos si vamos a enfrentar un caso así, ¿sí? Ahora, esto es donde comienza, podríamos decir, donde comienza la tendencia hacia una identidad sexual. O sea, pero aquí comienza todo, hermano. exacto, ahí comienza todo, en una confusión de género, en una desviación de género, en un trastorno de identidad de género o una atracción al mismo sexo. Pero todo, entonces, si eso llega a desarrollarse y los papás no ponen atención, entonces sí ya estamos hablando de una identidad homosexual, de un estilo de vida gay o de alguien que es parte activa de la comunidad LGTB. Más, exacto. 123. Hermano Eddie, y mire qué tremendo. Es que mire, yo vuelvo al punto, hermano, y creo que todo radica. El problema radica, querida familia, que nos escucha, que nos ve. El problema radica en la falta de atención a los hijos, hermano Eddie. Exacto. Es que ahí está el punto. Cuando usted comience a identificar cosas, comience a trabajar con su hijo. Exacto. El padre ocupando su papel de padre. Hablamos de la crisis de la masculinidad, hermano Eddie, el programa anterior. El padre ocupando su papel de padre y la madre ocupando su papel de madre. No permita, por favor, que las pantallas críen nuestros hijos. ¿Ah? No permita, por favor, que estos influencers que pasan sentados en una silla sean los educadores de nuestros hijos ahora, hermano Eddie. Sí, yo creo que aquí es donde debemos hacer más énfasis. Creo que la crianza de los hijos es una de las tareas menos valoradas y más subestimadas hoy en día. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, usted no me dejará mentir, hermano Carlitos, en la sociedad muchas veces es más bien vista una mujer profesional que una ama de casa. Dígame si no. Sí, claro que sí. Hay mujeres que no les gusta decir que son amas de casa. Exacto, porque tienen vergüenza. Les da piensan que pena. es menos. Porque si se sienten menos. ¿Por qué? Porque es lo que se ve en la sociedad. Y no sabe, hermano Eddie, que es una de las tareas más trascendentales de la sociedad. Exacto. Para mí, más que cualquier profesión. Exacto. Oiga esta frase. Para mí, más que cualquier profesión, la más sublime tarea de una mujer, no descartando al hombre, Así es. ojo con esto, es orientar a esa nueva generación, hermano Eddie. Amén. Exacto. Mire, una orientación que estamos hablando, hermano Eddie, de unos 15, 20 años de su vida. Sí. Pero que en realidad después va a poder hacer miles de cosas sola Sí. con su esposo cuando ya los hijos se vayan, cuando los lancemos como saetas, como dice la escritura. ¿Ah? Yo siempre cito, hermano, y tal vez el tiempo no nos va a dar. Siempre cito el testimonio de, se me olvidó De la el esposa nombre. de Chuck Swindoll. De ¿no? la esposa del Precisamente pastor Chuck Swindoll. me estaba recordando yo O sea, de ella. hermano ahorita. Eddie, y lo cito rapidito así, hermanos. Un ministerio, Chuck Swindoll, Exitoso. Visión para Vivir. Exacto. O sea, Texas, Seminario Teológico de Dallas, tantos libros. Pastor Chuck Swindoll, los primeros añitos de ministerio, su esposa, full, hermano Eddie, full. Pero llegó el momento que los hijos vienen. Stop. Y ella dijo, iglesia, me ausento de andar de la misma forma que andaba. Exacto. Chuck Swindoll dijo, iglesia, ella es mi esposa, no la pastora. No la esposa de la iglesia, dijo. Exacto, ella va a pastorear mis hijos. Exacto. Ahora, ¿a qué quiero llegar, hermano? Pasado tiempo, aproximadamente 15 a 20 años, que la esposa del pastor Chuck Swindoll fue pasiva en el sentido de involucramiento ministerial. Ojo, Exacto. no su congregación ni nada por el estilo. Exacto. ¿Ah? Pero ella, pastor, su labor de madre
descansó, dice, el día que entregó a su última hija. Por cierto, 4 hijos, 3 varones y una hembra, todos en el ministerio. Exacto. Y ahora, o sea, frutos ella, del trabajo ahora, de ella, ¿no? Exacto, de ellos. Exacto, sí. Ahora ella, hermano Eddie, es la directora del editorial en donde escribe el pastor Chuck Swindoll. Sí, y está full, hermano. Y yo creo que vale la pena a mencionar eso, hermano Carlitos. ¿Y por qué se destaca el papel de la mujer? Porque si bien los dos crían, los dos están involucrados en la crianza, hombre y mujer. Uh-huh. La mujer tiene un vínculo especial, o sea, con el hijo que nace, ¿no? Porque está en su útero desde el inicio. Entonces desarrolla un vínculo que también existe un vínculo con el padre, pero no es igual. O sea, eso investigaciones y todo lo dice, ¿verdad? De que no es igual el vínculo. Entonces es por eso que estamos hablando de este tema ahora. ¿Por qué la maternidad se ha desvalorizado, se ha devaluado? Porque hoy nuestras mujeres tienen pena, tienen vergüenza, o en círculos sociales muchas veces se les hace de menos por dedicarse a cuidar su casa, que es el término que usa la Biblia, ¿no? Uh-huh. Cuidadoras de su casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero fíjese, hermano Carlitos, que todo eso ha conllevado a que la mujer busque mejor emprender una carrera profesional y relegue o delegue. No, también está bien relegar, ¿no? Siempre. Exacto. También está bien relegar. Ajá. Relega la crianza de los hijos. Sí. Relega la crianza de los hijos a una criada o a la muchacha de la casa o a una niñera. Exacto. Y mire, pues no vamos a menospreciar el trabajo de las muchachas de la casa o de la criada. Hacen un excelente trabajo sin duda, pero la crianza de los hijos debe ser desarrollada por mamá. Exacto. Y papá, por supuesto. Ahora, ¿no? Hermano Eddie, en algún momento una joven me preguntaba a mí, fíjese, hermano, y yo no sé, el tiempo, hermano Eddie, nos está yendo, pero voy a tratar de ser breve. Hermano me dijo, siento contradictorio su mensaje. Me abordó así, siento contradictorio su mensaje, porque usted a la juventud en algún momento le ha dicho y le ha explicado, jóvenes, prepárense, vayan a la universidad. La sociedad de hoy demanda creyentes que conozcan, capacitados, que sean capacitados y todo. Pero usted ha dicho que cuando se casan, que cuiden sus hijos. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Me dice, ¿verdad? Ahora, hermano Eddie, así rapidito, yo lo propongo de esta forma. Y eso es una opinión muy personal, por supuesto, ¿verdad? Esto no está en la Biblia. Pero podría ser así. Para mí, hermano Eddie, tenemos una etapa específica para que la mujer se case. Ajá. Creo yo, dijimos hace un tiempo, mucho tiempo atrás, ¿no? Que no hay edad específica. Exacto. Pero sí una preparación intelectual, física, emocional, laboral. Hay una madurez, un carácter. Sí, una madurez de carácter y todo, en donde durante ese tiempo, para mí la mujer puede, hermano Eddie, desarrollarse, prepararse, graduarse, o sea, profesionalmente llegar a un punto. Exacto. Pero para mí, hermano Eddie, cuando los hijos vienen, la mujer debe hacer una pausa. Y mira, hermano Eddie, en esa pausa puede capacitarse más. Exacto. Una pausa laboral. Preparar tus hijos, enviarlos como saetas en manos de los valientes y luego volver. Exacto. Y le aseguro, hermano Eddie, que vuelve más madura, que vuelve más preparada. Porque no hay que perder el tiempo durante ese tiempo. Tanta modalidad que hay ahora para poder prepararse, para poder leer. Así es. Para poder actualizarse. Así es. Pero, hermano Eddie, creo que es importante esta parte. Sí, yo creo que las mujeres, mujeres y hombres. Perdón, hermano Eddie. Perdón, olvidé decir algo. Ojo, no todo esto se puede meter en un solo costal. Hay situaciones particulares. Hay casos específicos, lo hemos mencionado otras veces. Familias monoparentales. Cada caso necesita ser analizado en su contexto. Exactamente. Entonces, perdón. No, iba a decir de que tanto hombres como mujeres deberíamos de tener bien claro eso, el tema de la crianza de los hijos y cómo ambos debemos involucrarnos en eso como hombre y mujer, como papá y mamá, porque no puede ser algo que se relegue o delegue a otra persona. No puede ser. O sea, y sí, quizás se da el caso, pero no es lo correcto. Amén. No es lo correcto, ni con la muchacha de la casa, ni con la criada. Y escuche, ni con los suegros, ni con los abuelos. Es tremendo. Y pega ese tema, mira, en una sociedad materialista en la cual hoy vivimos, os pega. Bien, vamos a nuestra cápsula del día, hermano Eddie. Así es. ¿Estamos listos con la cápsula?
Así Me he es, preparado hermano. algo picante hoy. Exacto. Picante pero edificante, nuestro hermano Eddie Osorio con nuestra cápsula del día acá en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. ¿Cómo criar hijos en el siglo XXI? ¿Cuál es el modelo de crianza que combina amor, disciplina, palabra de Dios, confianza, relaciones saludables y que es funcional en este tiempo? Quiero compartirles en cuanto a ese tema algunas recomendaciones del doctor Gonzalo de los Reyes Serrano, que es máster en educación chileno, entrenador en parentalidad positiva y creador de los programas de desarrollo de habilidades parentales para entrenar papás, para capacitar padres de familia en Chile. Y quiero leerles textualmente lo que él escribe acerca de cómo el mundo ha cambiado y esto ha tenido un impacto fuerte en los niños de tal manera que el perfil del niño hace unos 20 años atrás no era el mismo que el de ahora. Los niños de ahora tienen un perfil totalmente diferente. Si bien es cierto, siguen siendo niños, pero con un perfil totalmente diferente, con habilidades distintas debido al impacto de la tecnología, a los avances que hay. Las famosas TICs, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación han venido a tener un impacto directo en la relación que el niño tiene con sus papás. Y como les decía, quiero leerles textualmente lo que él dice. Las TICs permitieron el desarrollo de habilidades personales en los niños que rápidamente impactaron en la relación que ellos tienen con sus papás. Esta condición nueva provoca que la mayoría de las estrategias, acciones y mecanismos que nuestros padres usaban para criarnos a nosotros ya no sean tan eficaces con los niños de ahora. Por lo tanto, cuando hoy aplicamos ese modelo de crianza sobre nuestros hijos, esto no resulta del todo exitoso. Y en algunos casos, yo creo que lo hemos comprobado que resulta obsoleto, no funcional, ¿sí? Pero él sigue diciendo, dado el contexto anterior, o sea, dado todo el avance que existe actualmente y cómo los cambios están afectando la vida de los niños, los padres enfrentan un gran desafío. Desarrollar un modelo de crianza actualizado que sea efectivo, considerando las habilidades de los niños. Cada padre y madre debe generar estrategias y mecanismos propios según las características de sus hijos. Para ello debemos actualizar y potenciar nuestras habilidades parentales, nuestras habilidades de paternidad y en el caso de las mujeres las habilidades de maternidad. O sea, desarrollarnos como padres y madres exitosos en la crianza sin miedo al error. Esto es sin duda un proceso de crecimiento personal del papá y la mamá. Y al igual que la mayoría de los procesos de este tipo, van a requerir de mucho esfuerzo, sistematización, aprendizaje desde los errores y una fuerte dosis de perseverancia. Porque como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Creo que el gran desafío, y muchos escritores afirman esto, muchos expertos en consejería familiar afirman esto que les voy a decir, el gran desafío de los papás en este tiempo es encontrar un modelo que combine palabra de Dios, disciplina, amor, confianza, relaciones saludables y que sea funcional en este tiempo, ¿sí? Para que los niños puedan recibir una educación que trascienda, ¿sí? Y desde el principio no relegar la educación, la formación de los niños, la crianza, vamos a decir, creo que es la palabra más correcta, no relegar la crianza de los hijos a ninguna otra persona, sino que papá y mamá directamente puedan encargarse de ese proceso de formación. Y sin duda va a requerir de mucho esfuerzo, va a requerir de mucha perseverancia, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Así que la práctica hacia el maestro, ¿sí? Vamos manos a la obra, trabajemos en la vida de las nuevas generaciones.
Bien, mis hermanos, estamos de vuelta después de la cápsula del día. Siempre hay esa capsulita que viene a mover el hermano Eddie, la cápsula anterior, los datos de la cápsula Así anterior. es. ¿No? Bueno, bien, hoy también, ¿no? Entonces, Exacto. Vamos con los factores de riesgo, hermano Eddie. Así es. Factores de riesgo. Ojo que estamos hablando en nuestra serie Secretos de la Casa, la pastoral del homosexual. El programa anterior hablamos acerca de la comprensión, de entender el problema, de qué forma acercarnos, hermano Eddie. Así es. Dijimos que los cristianos no somos homofóbicos. No somos homofóbicos. No somos homofóbicos, Exacto, exactamente. no somos homofóbicos. Hoy estamos hablando acerca de la prevención. Exacto, cómo usar la terminología correcta. Exacto, y cómo estamos enseñarlo a los planteando niños. que es mejor prevenir que curar. Así es. ¿Ah? Y hoy vamos a hablar acerca de factores que contribuyen, factores que contribuyen a la atracción del mismo sexo. Exacto. Tremendo, hermano. Y cuando nos preguntamos eso, bueno, solo vamos a verlo así rápidamente, hermano Sí, Carlitos. porque no nos va Qué a dar lástima tiempo, que no ¿no? tengamos tiempo de analizarlo todo, pero ¿cuáles son los factores de riesgo que intervienen en la formación de una identidad homosexual? Sí, y los mencionamos rápidamente. Herencia familia de origen, herencia de la familia de origen, herencia cultural, temperamento sensible, constitución física débil, erotización traumática, heridas heteroemocionales o homoemocionales. Hermano Eddie, y así rapidito, hermano Eddie, por ejemplo, expliquemos algunos. Por ejemplo, la herencia generacional significa que en la familia pudiese existir alguien, Un precedente. con la tendencia homosexual y Así que es. se consumó la desviación de principio, Así es. lo que estábamos Y que ya hay explicando, una identidad y homosexual. se consumó, o sea, es peligroso, sí, en el sentido de que esa influencia, hermano Eddie, pueda darse en cualquiera otro Sí, de los y esto no es algo, no estamos hablando de que vengan los genes. No, porque por eso lo Sí. hay que explicarlo. Ajá, nos referimos a que, miren, pues el círculo que nosotros tenemos alrededor de nosotros, en su momento, creo que lo dije acá, nosotros somos el resultado de las 5 personas más cercanas a nosotros. Exacto. Y la mayoría de estas 5 personas que están cerca de nosotros es familia. Buen punto. La mayoría. Buen punto, pastor. La mayoría de nosotros entonces no es algo que recibamos en los genes, sino que la gente que nos rodea tiene una poderosa influencia en nosotros, aunque eso sea inconsciente o nosotros no lo sepamos. Me hizo pensar usted algo ahorita, disculpe que lo interrumpa. Ajá, Somos el resultado de las 5 personas así es. más cercanas a nosotros. Así es. Buen dato ese, hermanos. Imagine, piense usted en las 5 personas, pero no estamos hablando estamos hablando de personas Sí. En la vida cercanas, diaria, ¿no? la vida Exacto, diaria. cercanas a nosotros. Entonces nosotros somos el resultado de esas 5 personas. Interesante. Imagínese usted la influencia que tienen los amigos cercanos, la familia cercana. Entonces ahí habla de una herencia generacional o herencia de la familia de origen, pero también está la herencia cultural, hermano Carlitos, que es la que es una de las más mencionadas en este aspecto, ¿no? Porque se habla de que el sexo es una construcción social, cultural. Entre ¿sí? comillas. Exacto, y no es algo que ¿Biológico? biológico que el Señor lo diseñó de esa forma. Exacto. ¿sí? Entonces también está esa herencia cultural, el temperamento sensible. Sí, pues. O sea que pudiese ser la tendencia en niños con temperamento sensible. ¿verdad? Exacto, también una constitución física débil, tanto en el hombre como en la mujer. Ujú. ¿sí? También tenemos erotización traumática, que esto tiene que ver, este es uno de los puntos más fuertes, con heridas emocionales y todo eso que está al final. Es una de las partes que creo yo que a muchos la ven como uno de los mayores factores de riesgo. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, hay muchos registros que dicen que muchas de las personas que tienen una identidad homosexual o que acaban adquiriendo una identidad homosexual o atracción hacia el mismo sexo, como ya lo hemos mencionado antes, tienen como un precedente, muchos de ellos, una violación, Un abuso sexual. Hermano Y Eddie. hablamos de abuso, cuando estamos hablando de abuso sexual, que gracias ahí por la corrección, no estamos hablando solamente de una violación que se consumó, sino también de cosas como manoseo, como erotización, exacto, como alguna plática quizás. O sea, los niños tienen una mente que está absorbiendo información Hermano constantemente. Eddie, tuve la oportunidad de ver y leer un poco acerca de esto.
Este punto de los abusos y la erotización traumática es uno de los factores con mayor porcentaje, hermano, en la comunidad homosexual. Exacto. Un alto porcentaje de homosexuales entrevistados, hermano Eddie, manifestaban que su tendencia fue, ¿sí?, por esta práctica, ese abuso. Exacto, y habla de personas que tuvieron experiencias puntuales en su niñez y que de adultas terminaron adoptando una... Ahora, ¿por qué enfocamos tanto al principio hablando de los padres? Uh-huh. Porque ¿quién cree usted que es el mayor responsable, hermano Eddie? Y eso es algo que duele, mi hermano Carlito. ¿Quién eso cree que usted va a que decir es el mayor responsable de dejar sus hijos solos? Sí. Es el padre. Exacto. También, mire, algo, y esto es algo que de verdad sigue doliendo y nos sigue poniéndole, nos debería de nosotros tener a la expectativa. La mayor cantidad de abusos generalmente se da por personas cercanas, no por personas desconocidas. Se da por personas que están alrededor del niño o la niña. Se habla de abusos, por ejemplo, incluso del papá, de padrastros, de es tíos. Duro decir esto. Exacto, de tíos, de hermanos mayores. Primos, exacto. O sea, por eso es que vale la pena tanto tener estos cuidados, hermano Carlitos. Por eso la serie Secretos de la Casa, hermano Eddie, porque es ahí donde comienza la cosa. Exacto. Familia en Sí. la fe. Y que nos miren, nos estamos poniendo ahorita algo tensos aquí nosotros. sí, Qué es que duro, hermano. Sí, es que Eddie. imagínese, hermano Carlitos, qué duro puede ser para una persona ser abusado sexualmente por un familiar cercano, por un tío, por un primo, por un hermano mayor, por un papá, padrastro. Para un niño, hermano Eddie. Imagínese. O sea, y si usted va a las estadísticas se da cuenta que la mayoría de casos de abuso no son personas desconocidas. Yo quiero decir algo ahorita, hermano Eddie, que esto está tremendo. Oiga. Hoy en día entendemos y sabemos de que estamos a un clic de pornografía. Así es. Explicamos, cuando hablamos de la pornografía, explicamos de que en las páginas pornográficas, hermano Eddie, dijimos de que existe pornografía para todo tipo de personas. Para todo tipo de gustos. Y en países europeos ya está la pornografía infantil. Así es. Bueno, ha estado siempre ilegalmente. Así es. Pero ahora ha llegado el punto de que legalmente hay países que se puede. Exacto. ¿Ah? Pagando. Así es. Ahora, ¿qué vengo con esto? O sea que significa que un alto porcentaje de la sociedad está viendo pornografía. Uh-huh. Y eso da como resultado un alto porcentaje de la sociedad enfermo de la mente. Así es. Depravación. Depravación. Y da como resultado consecuente nuevamente esta cadenita, hermano Eddie, un montón de gente enferma suelta en la sociedad. Estimulada sexualmente. Y que va a buscar la oportunidad para satisfacer sus deseos horribles en su mente. Así es. Y un análisis, hermano Eddie, que hicieron en algún momento, fíjese, con relación a estos pedrastas, ¿sí? Porque se habla tanto de eso, ¿verdad? Usted en los ámbitos, que hay gente que es tan enferma que aún busca las oportunidades. Exacto. Y se infiltra donde hay niños, hermano Eddie. Exacto, imagínese. Y le gusta estar con niños. Sí. Hay que tener cuidado con eso realmente. O sea, es que es padres. Sí. Por favor, padres, nosotros somos los responsables, hermano Exacto. Eddie. Ahora, mire, hay algo bien importante. Muchos niños abusados sexualmente por personas mayores sufren una seducción y, escuche, un engaño de acercamiento tierno. Mire, Ahí está. Ese es un buen punto. Sí, por parte de sus agresores que les confunde y atrae al mismo tiempo. ¿Sabe, hermano Eddie? Sí. Voy a decir esto. Yo sé que va a sonar un poco... Voy a terminar. Termine, disculpe. Porque en realidad hay niños que necesitan el abrazo del padre y el cariño afectivo que nunca les dio su progenitor. Mire qué tremendo. Esto puede crear que en el futuro, y si desarrolla una conducta homosexual, posea una inclinación patológica a repetir actos sexuales con hombres mayores en una búsqueda infructuosa del cariño paterno. Un vacío de amor. Hermano Eddie, en su momento hay una persona con tendencia homosexual muy reconocida en el ámbito estudiantil en Chiquimula. Por ética yo no voy a decir el nombre.
Y todos, pues, él bromeaba y bromeaba con los alumnos y todo. Yo siempre traté de manejarlo con respeto y todos le trataban por su apodo y yo lo trataba por su nombre. Me omito el nombre, ¿no? Y me trataba por su nombre y siempre el respeto. Y en su momento llegó un punto que él calculaba que conmigo no eran las bromas, pero yo sí platicaba con él. Y en algún momento tuve el valor de hacerle la pregunta, ¿por qué la tendencia? Así formal, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué la tendencia? Y se me quedó viendo así un poco que la cosa como que iba formal. No era broma. Como todos lo agarraban por broma. Exacto. Pero yo me le acerqué con una forma educada. Sí. ¿Y sabe cuál fue lo que terminó diciendo Manuel? Que un tío había sido el que lo había llevado a esa tendencia desde pequeñito. Exacto. O sea, familia, estas cosas muy difícil alguien las va a decir. Sí, y es que o sea, de verdad, hermano Carlitos, es algo tan duro, es un cuadro tan difícil de tratarlo, pero honestamente es una realidad que está frente a nuestros ojos. Los niños están hoy solos en casa muchas veces. En ¿sí? las tablets, en las compus. Exacto, están a merced de cualquier otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los hemos descuidado. Entonces, esos son los factores de riesgo, hermano Carlitos, que peligran, que ponen en peligro la identidad correcta, sexualmente hablando, del niño o la niña. Entonces, planteamos, familia, hermano Eddie, estamos planteando entonces que estos factores de riesgo tenemos que procurar en nuestro proceso de crianza evitarlos, hermano Eddie. Exacto. Ser lo más inteligentes posibles. O sea, los factores de riesgo siempre van a estar ahí. Exacto. O sea, siempre van a estar ahí. Es posible que aumenten de hoy en adelante. ¿no? Voy. Ser inteligentes, hermano Eddie, en el sentido de exponer a nuestros hijos. Exacto. Hablarles la verdad. Pasar tiempo con ellos. Que no creen ellos un vacío de amor emocionalmente hablando, tanto del papá o de la mamá. Eso es el punto. Porque pueden ser abusados. Por eso es que estamos hablando de prevención. Y la prevención está en la casa, hermano. Sí. Desde la cuna. La prevención está en la casa. Creo que esa es una frase para Facebook. Que tiene que quedar. Y la prevención, ¿dónde está? En la casa. En la escuela, en el colegio, en la iglesia. No, está en la casa. Sí. Ahora. Y es cierto, en la iglesia tenemos la acción de preparar, de capacitarnos como padres y todo. Pero la acción principal. La iglesia aquí viene a jugar un segundo plano, hermano. Exacto. Tenemos que ser sinceros. Lo que pasa es que, miren, en la sociedad siempre los padres de familia somos, yo creo que lo explicamos un día, en una enseñanza un día de estos, si se recuerda usted, que hablamos un poco que somos tan buenos los humanos. ¿Quiere usted verse tranquilo o calmar su conciencia en algo? Miéntele su conciencia unas 10 veces. Su conciencia agarra esa mentira y se comienza a autojustificar. Siempre buscamos como mecanismos de escape. Mecanismos de escape, exacto, es la palabra. Entonces, hermano, yo creo que tenemos ya que dejar eso. Sí, y tenemos que ser sinceros. Exacto. Creo que el punto radica allí, hermano Eddie. La prevención está en la casa. Así es. La iglesia viene a jugar un segundo plano aquí. La iglesia va a fortalecer, va a proveer herramientas, va a ser una comunidad de rendición de cuentas, de bendición, de ayudarnos unos con los otros. Pero la crianza de nuestros hijos está en la casa. Exacto. Hay mucha gente que yo escucho, muchos padres de familia que dicen, ay, es que tengo que meter a mi hijo en un colegio cristiano. Y mire que se lo dice un cristiano. Tengo que meter a mi hijo en un colegio cristiano para que tal vez ahí lo componen. Madre, padre, por favor, no es el colegio quien compone. Exacto. ¿Ah? Sí. Yo conozco a un sinfín de patojos que estudian en colegios cristianos que ni en cuenta el Señor. Exacto. ¿Pero por qué? Porque el papá descansa. Ah, es que te dan clase de Biblia en la escuela. ¿Entendés, patojo? No. Y aquí viene el punto, hermano. ¿Qué trascendencia tiene la casa, no? O sea. No, mire. Ahora, prevención. Ya hablamos de prevenir con respecto a estos factores de riesgo. Ajá. Pero ahora, hermano, vamos, finalicemos, le iba a decir yo, pero sí, ya casi. ¿Cuál sería la clave entonces? Volvemos a la casa, ¿sí? Estamos hablando de que es en la casa, pero ¿cómo en la casa? ¿De qué forma en la casa, hermano Eddie? Y mire, con una ética sólida y permanente. Exacto. Y cuando nos referimos a una ética sólida y permanente, no nos estamos refiriendo a casaca evangélica. Exacto. Casaca bíblica, hermano Eddie, sino vida de reino. Exacto. Vida ética, no vida mentirosa. Exacto. Porque nuestros hijos detectan también que somos mentirosos, hermano Eddie.
Y mire, qué horrible y qué terrible es que un hijo de 4 o 5 añitos mire a su papá, por ejemplo, a su mamá, levantando las manos el domingo, llorando posiblemente, rodando un par de lágrimas, hermano Eddie, por las mejillas y diciendo, ay, Señor, te amo, y siendo una boca descontrolada al llegar a la casa. O siendo un padre que maltrata a la mamá. O siendo un padre que es corrupto, por ejemplo. O que en algún momento el hijo lo ve robando algo en algún momento. Sí. Eso es horrible, hermano Eddie. Y la clave está ahí, una ética sólida Una y ética permanente. Exacto. Y estamos hablando, como usted decía, más allá de sentarnos a leer a la Biblia, tener devocionales con ellos, que esa es una iniciativa excelente. Aquí se desvía. Ay, hermano Eddie, aquí estamos ya como tirando unos puntitos a la próxima serie que vamos a tener. Ah, sí, exacto. Pero no vamos a decirlo porque tenemos que hacer la publi. Pero estamos hablando de eso, ¿no? De vida, una vida, como usted decía, una vida de reino, una vida que los padres vivan, transmitan con el ejemplo, con su vida, ¿no? Porque el niño absorbe ese ejemplo en un 100%, podríamos decir. Exacto. Sí, mucho más que un discurso, mucho más que un sermón. No, hombre, O sea, sí. todo se trata de un ejemplo de transmitir Ahora, la vida. Una ética, hermano Eddie, afirmando nuestros valores en la palabra. Exacto. Porque es una ética también que vamos a decir una ética bíblica. Sí. Porque pudiese existir, hermano Eddie, mucha gente correcta sin Biblia de fondo. Sí, moralmente correctos, ¿no? ¿Ah? Moralmente Exacto, correcto. hay mucha gente así. Mire, pues solo por ponerle un ejemplo, existen homosexuales que no están de acuerdo con la comunidad LGTB. Exacto. Pero Con el que relajo ese que andan haciendo, ¿verdad? Exacto, pero que sí manifiestan de que la homosexualidad no es mala. Exacto. O sea que, vamos a decirlo así, existen homosexuales éticamente correctos. Un moralismo. Exacto. Existen homosexuales que asisten a iglesias cristianas. Sí, aún hay pastores. Bueno, entre comillas, por supuesto, ¿no? Exacto. Ahora, con esto no estamos diciendo que la desviación es pecado. Ir en contra de la voluntad del Señor, totalmente. Pero lo que quiero decir de que nuestra ética debe ser afirmada en los valores bíblicos. Así es. La voluntad de Dios, hermano. Y eso debe ser transmitido a los hijos, ¿no? Como dice, por eso tan importante consideramos nosotros la trascendencia de este pasaje, del pasaje que leímos, de la importancia, ¿no? De darles todo el que se les va a enseñar a los niños, qué se les va a enseñar a ellos. Yo diría todo el consejo de la palabra, lo que la Biblia dice, ¿no? Mire, todo el consejo de la palabra y ir mucho más allá, como usted decía, hermano Carlitos, de casaca evangélica, mucho más allá de momentos como frases cliché o cosas, momentos que ya están acostumbrados, que están en una rutina. No, se trata de transmitir la vida, ¿no? Exactamente. Ahora, hermano Eddie, qué importante que nuestros hijos de principio comiencen a darse cuenta cuál es la definición correcta del sexo. Así es. Sexo biológico, hermano Eddie. Así es. Lo que Dios creó, lo que el Señor diseñó. Es importante que nuestros hijos sepan también de que el mundo plantea otras cosas. Así es. Sí, porque ahí está. Se recuerda que nosotros hablamos, sí lo abordamos, ¿no? Aquí en la serie, el puritanismo, ¿no? Y el libertinaje. Porque por un lado podrían existir papás que digan, bueno, vamos a aislar a nuestros hijos de todo esto. Sí, y no se lo vamos a mencionar. Sí. No lo vamos a mencionar porque ellos no pueden escuchar esto, porque lo otro, porque somos cristianos, porque nosotros solo la Biblia, y podemos aislarlos de una manera que cuando ellos por curiosidad vengan a conocerlo, no va a ser nada bueno para ellos. Exactamente. Sino que va a socavar sus principios y valores. Entonces, nosotros debemos de aprender, hermano Carlitos, a hablarles con la palabra en la mano a los niños y que ellos sepan qué es identidad, qué es sexo, qué es género, ¿sí? ¿Cuáles son las marcas del diseño original divino, hermano Carlitos? Y no está mal decirle a nuestros hijos la tendencia que hay en la sociedad hoy. Exacto, es que el Señor, y me viene a mi mente ahorita cómo el Señor dijo, no, yo los envío ¿como qué? Como ovejas en medio de lobos. Esa sería correcto explicarle a los niños también que también ellos van a salir a ese mundo como ovejas y que hay muchos lobos allá afuera. Bueno, hermano, que hay muchos principios allá afuera que no van de acuerdo a la Biblia, que no van de acuerdo a la palabra. Hermano Eddie, hacemos una mención rapidita.
ya tenemos 2 minutos para finalizar. Los factores, hermano Eddie, o etapas, los cuales en donde se da la consolidación, mire, de una identidad homosexual. ¿Sí? Vacío de género. Mire, desde los 18 meses a los 4 años puede ser eso. O sea que nuestros hijos no sepan qué son. ¿Qué son? Exacto. Mire, baja autoestima de género. Que nuestros hijos no entiendan de la edad de 5 a 8 años ¿qué representa ser un hombre? Exacto. O ser una mujer. Exacto. Mire, atracción de género puede ser de los 9 a 12 años. Mire, la erotización puede ser de 13 a 15 años. El refuerzo homosexual de 15 a 17 y la identidad homosexual de 17 en adelante. Sí. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Ah? Sí. Ahora, ¿en dónde está la prevención? En la casa. Volvemos al punto, ¿no? En la casa. Hermano Eddie, por cierto, si alguien quiere ese tipo de materiales, escríbanos. Escríbanos. Ahí están nuestros números de teléfono, hermano Eddie. Creo que aparecen, ¿no? Aparecen acá en la cita, pero los decimos. 4075-1111. 3046-8054. Yo sé que esto es muy difícil hablarlo, pero si usted quiere un tipo de consejería con relación al tema, estamos para servirle. Exacto. Aquí solo damos pinceladas, hermanos, Sí. pero esto es un tema de sentarse y de hablar porque es fuerte, hermano, profundizarlo. y sabe, Sí. muchos casos que están en silencio. Exacto. Muchos casos, pero bien. Muchas familias, muchos padres pasando dolor, pasando sufrimiento por una inclinación de este tipo de sus hijos. Estas etapas, hermano, son tremendas. Fíjese, Ahora, que ¿cómo? era digno explicarlas, pero Exacto. Yo pienso que por una parte tal vez hayan papás que no hayan cómo tener un acercamiento a sus hijos con una inclinación de este tipo. Y segundo, yo creo que también muchos papás no hayan ni siquiera cómo entrarle al pastor. sí. ¿Por qué? Por lo primero que vimos, ¿no? Exacto, porque lo va a mandar directo al infierno. Al infierno. Ajá. A sacarle el demonio al patojo. Exacto. Entonces, de verdad, como iglesia tenemos, hermano Carlitos, que crecer en esa parte, prepararnos, capacitarnos. Y como decía hermano Carlitos, en lo poco que nosotros podamos ayudar, ese es uno de los fines, ¿no? de diálogo de fe y salvación. Poder traer estos temas a la mesa, dialogarlos, platicarlos, conversarlos con palabras, con las palabras correctas, y más aún en esta serie Secretos de la Casa. Si está un tema, ¿por qué no hablarlo? Exacto. Por cierto, hermano, Sí. hacemos una invitación pastoral de la familia. Así es. Jueves, 7:30 de la noche, Iglesia Bautista Central de Chiquimula, hermano. Así es. Pastoral de la familia. Temas específicos de familia, de parejas, de hijos. Va a ser bendecido. Así que si Bueno, gusta acompañarnos, está invitado. No finalizamos. No finalizamos, Así hermano es. Eddie. Dejamos este tema pendiente. Esta es la parte 2 de Pastoral del Homosexual. Sí, prevención. Estamos y hablando creo que aún el tópico prevención, yo quisiera que esto lo ahondáramos un poquito, pero ya Exacto. terminamos, hermano Eddie. Despídase, pero en Flash. cápsula. Un privilegio abordar este tema con usted, hermano Carlitos, y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. De verdad, vayan a nuestro canal ahí de YouTube y también ayúdenos a compartir este contenido. Que el Señor les Exacto. bendiga. Queridos hermanos, ánimo. Recuerde, la prevención está en la casa. Líder cristiano, católico, no sé qué tanto, qué religión ustedes, prepárese. Lea la Biblia. Así es. Amén. Busca al Señor. Capacitémonos. Es necesario. Padres de familia, por favor. Madre de familia, padre de familia, cuide sus hijos. Instruye a sus hijos. Póngalos en donde merecen, en el lugar que merecen. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Secretos de la Casa, en nuestro tema pastoral de la familia, pastoral del homosexual. Hoy Así es. hablamos de la prevención. Así es. Muy bien, si Dios lo permite, el próximo programa continuamos con esta Continuamos. temática y que el Señor nos guíe, hermano. Amén. Así que recuerde siempre, la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. la obediencia. Que el Señor les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.